Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. La Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia están en una disputa luego que esta última aceptara un recurso en contra de la primera. Esto ha generado una situación complicada en el Tribunal de Justicia de nuestro país. Hoy vamos a abordar ese tema con nuestros invitados. Sistema Fedecases, todos para uno y uno para todos. Presenta. Bueno, está con nosotros Giovanni Galeas. Muchas gracias, Giovanni, por aceptar una vez más esta invitación de estar con nosotros esta mañana. Buenos días a la audiencia. Y el doctor Quirigualdo Salgado. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un gusto Buenos días. por estar con ustedes. Vamos a poner en contexto en la temática con la siguiente nota de nuestro compañero Luis. Luis, uno de nuestros reporteros, ha seguido de cerca también esta situación que se está generando entre dos salas de la Corte Suprema de Justicia. Veamos. La sala declaró inaplicables la admisión de las demandas al considerar que se vulnera la independencia y se atenta contra la estructuración de su competencia, advierte en un escrito divulgado este martes en horas de la tarde. Según los magistrados, a partir de la inaplicabilidad carecerán de valor jurídico constitucional y no tendrán ninguna incidencia en regular el funcionamiento de la jurisdicción constitucional, específicamente en la tramitación de los presentes procesos de inconstitucionalidad, reza en parte la resolución de la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Contencioso admitió las demandas con el propósito de revisar el procedimiento en la elección que hizo la Asamblea Legislativa en el año 2009. Incluso el lunes, la Sala de lo Contencioso pidió a la Fiscalía General de la República investigar el posible cometimiento de prevaricato al ordenarle que se abstuvieran de conocer una demanda contra la Asamblea Legislativa por la elección de los magistrados. El 25 de julio pasado se conoció que la Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Salomón Padilla. Ahora el conflicto político-legal ha salido del seno de la Asamblea Legislativa para ampliar la batalla al corazón del órgano judicial. Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la información, por ese contexto de cómo está la situación al interior de la Corte Suprema de Justicia. Importante, dos cosas. Uno, que también se está ventilando, y ayer se conoció que se admitió una demanda en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Salomón Padilla, y también se conoció la opinión del fiscal general de la República, que dijo que es una cuestión política y llamó a los magistrados a ponerse de acuerdo, ¿no? Prácticamente adelantando y diciendo de que no hay que investigar nada o no hay nada que investigar en eso, a pesar de los avisos presentados ante la Fiscalía por la misma Sala de lo Contencioso Administrativo. Giovanni, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo va a continuar esto realmente, ¿no? Buenos días, pero yo preferiría, Romeo, si no tuvieras inconveniente, en que el doctor, que es abogado, porque mi punto de vista es más político, ¿verdad? Más del contexto político. Sí, también el mío es político. Bueno, pero tiene el soporte jurídico, entonces preferiría, si no tienes inconveniente, que... Ningún inconveniente. Primero el doctor ponga un contexto jurídico. No, yo no tengo inconveniente tampoco. Yo quisiera ser, digamos, lo más claro posible, porque si nos metemos a cuestiones de derecho, tal vez mucha gente que no ha estudiado derecho pudiera no comprender en su verdadera dimensión lo que está pasando. Aquí lo que está sucediendo es no que haya choque de poderes, sino que hay una Sala de lo Constitucional que se ha erigido por sí y ante sí como un poder supranacional que conoce de todo, que desarticula todo y que puede ser capaz de llevar sí a un problema de falta de institucionalidad en el país. Quiero hacer la salvedad de que no estoy en contra totalmente de la Sala de lo Constitucional. Reconozco los aportes valiosos que la Sala ha hecho en materia electoral. Sin esos aportes valiosos, no hubiéramos avanzado un peldaño en la democracia salvadoreña cuando la Sala decide, las candidaturas independientes, cuando la Sala decide el votar por rostro.
Sin embargo, también como abogado, estoy consciente que la Sala de lo Constitucional ha prevaricado por lo menos en 3 oportunidades. Y el prevaricato, que es una figura exclusiva para los que imparten justicia, para los jueces, y los magistrados también son jueces, el prevaricato tiene responsabilidad penal, además de responsabilidad institucional. ¿Por qué ha prevaricado la Sala? Prevaricó cuando ante sí por sí echó fuera cualquier intento de ser procesados y resolvieron como jueces y partes en 2 ocasiones. Y a mi juicio, también ayer, en la sentencia que pusieron, vuelven a hacer lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Que está planteado ante la Sala de lo Contencioso, que es una sala completamente independiente de la Sala de lo Constitucional, que tiene sus funciones y atribuciones diferentes a la Sala de lo Constitucional, que conoce dentro de sus competencias. La Sala de lo Contencioso había admitido 2 demandas o 3 demandas, y probablemente va a admitir más, para determinar no actos políticos, como dice la Sala, no actos políticos, ni actos de gobierno, sino que para determinar la legalidad y el procedimiento que se usó para la elección de los magistrados. Por lo tanto, sí tiene jurisdicción la Sala de lo Contencioso. Por supuesto. Al haber admitido esas demandas. Por supuesto. He leído parte del fallo de la Sala de lo Constitucional cuando declara inaplicable lo que está haciendo la Sala de lo Contencioso. Y no tiene razón la Sala de lo Constitucional. Doctor, ¿y cuál es, qué opinión tiene usted de aquellos que dicen, mire, es un acto meramente político, ¿no? Ya usted lo está explicando, yo comprendo muy bien lo que está diciendo, pero insisten algunos que dicen que es un acto meramente política la elección, o político la elección de los magistrados de la Corte de la Sala de lo Constitucional, digo. Es que político, más allá de un acto administrativo. Mire, político es todo. Político es todo. Político partidista es diferente, ¿verdad? Político es todo. Es decir, tanto la Sala de lo Constitucional, la Sala de lo Contencioso, como la Corte Suprema de Justicia, como la Asamblea, como el órgano ejecutivo, como todas las instituciones del Estado, tienen objetivos y fines políticos. ¿Por qué? Porque la política, si quieren, es la ciencia, o si quieren, es el arte de gobernar bien un país. ¿Y dónde está la jurisdicción en lo administrativo, en este acto? Lo que sucede es que en lo administrativo debieron de cumplirse ciertos requisitos, como por ejemplo, el requisito que señala la Constitución, Es decir, a la Sala de lo Constitucional debería de presentársele un recurso de inconstitucionalidad contra la elección de 2 magistrados. 2 magistrados que fueron electos fuera de lo que dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que la Asamblea Legislativa va a conocer de entre un listado de 15 nombres que mandan los abogados cuando vamos a votar en forma directa, y 15 magistrados, 15 propuestas que manda el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Qué es lo que pasó? Si ustedes recuerdan, en el año 2009 se reunió el presidente Cristiani, el presidente Saca, que todavía estaba avenido con Arena, se reunió Francisco Flores. No sé si Medardo González del FMLN, Francisco Flores, se reunieron con el presidente Funes, porque había un impasse, había un entrampamiento en la elección de los magistrados. ¿Qué es lo que sucedió de ahí? Que claro, al mono más vivo se le cae el zapote, y se le cayó el zapote a todos por cuando Arena dice, para salir del impasse, nosotros proponemos a Belarmino Jaime y al doctor Belarmino Jaime y al licenciado González creo que es. Y Rodolfo González. Y Belarmino Jaime y Rodolfo González fueron electos en Casa Presidencial, ratificados por la Asamblea, aunque
formalmente fueron electos por la Asamblea, pero fueron electos en Casa Presidencial. La Asamblea solo ratificó por un pacto que había. Entonces, pero Belarmino Jaime y Rodolfo González no estaban ni en la lista de abogados ni en la lista del Consejo. Entonces, eso es lo que está conociendo la Sala de lo Contencioso. Ok. Ahora, hay un problema que a mi juicio es un gran error que cometió o que cometieron los abogados que han presentado el recurso ante la Sala de lo Contencioso. Mezclar a Salomón Padilla en esto. ¿Por qué? Porque ellos en uno de sus considerandos dicen que la Sala de lo Contencioso debe evitar que Salomón Padilla sea destituido de la presidencia de la Corte. Son dos cosas bien diferentes, mis estimados amigos, público televidente, son dos cosas bien diferentes. Y creo que así va a resolver la Sala de lo Contencioso. Son dos cosas bien diferentes. ¿Y por qué digo que va a resolver la Sala de lo Contencioso? Porque la inaplicabilidad que ha decretado la Sala de lo Constitucional no tiene ningún efecto jurídico. ¿Por qué? Porque no puede declarar inaplicable la Sala algo que está conociendo otra Sala que es de la misma jerarquía que la Sala de lo Constitucional. Ya, alguien decía ayer que no es parte, ¿no?, de esto, ¿sí? ¿Perdón? La Sala de lo Constitucional no es parte, decía No, alguien. en primer lugar, no es parte. En segundo lugar, tiene que haber una petición de alguien. La Sala de lo Constitucional no puede decir, mire, ustedes están conociendo en contra de nosotros y al final nos quieren destituir y por eso declaramos inaplicable. Claro. Eso no es correcto. Okay. Mire, la resolución de la Sala de lo Constitucional es nula. No tiene que ser obedecida por la Sala de lo Contencioso. La Sala de lo Contencioso tiene que seguir. Y en relación a Salomón Padilla, en otro canal, usted sabe que tenemos un programa los viernes en el canal 21, he sostenido reiteradamente, y lo sostengo acá también en este canal, que Salomón Padilla nunca debió haber sido electo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y que hay motivos y hay razón, porque tiene filiación partidista. Entonces no puede ser un juez independiente si pertenece a un partido político. Entonces, hay justificada razón para que Salomón Padilla pueda ser excluido de la Sala de lo Constitucional. Giovanni, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, me parece a mí que el doctor Salgado ha dejado bastante claro un punto que es casi de sentido común, que no se necesita ser especialista en derecho, abogado, para entender que sí, como mandan las leyes, solo hay dos maneras de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. O sea, hay dos requisitos imprescindibles: o estar en la lista que manda el Consejo Nacional de la Judicatura o estar en la lista de las asociaciones de abogados, que es por voto directo. No hay otra manera, no se puede de otra manera. Pues bien, dos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional no estaban en ninguna de esas dos listas, como ha explicado el doctor, pero fueron electos, elegidos por un acuerdo político, como ya ha explicado el doctor también, en Casa Presidencial en el 2009. La Asamblea lo que hizo fue aprobar la lista enviada por Capres en un acuerdo político entre dirigentes políticos, y como dice alguien, si se va a elegir por acuerdo político de petit comité, bueno, me parece a mí que el doctor Salgado ha dejado bastante claro un punto que es casi de sentido común, que no se necesita ser especialista en derecho, abogado, para entender que sí, como mandan las leyes, solo hay dos maneras de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. O sea, hay dos requisitos imprescindibles: o estar en la lista que manda el Consejo Nacional de la Judicatura o estar en la lista de las asociaciones de abogados, que es por voto directo. No hay otra manera, no se puede de otra manera. Pues bien, dos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional no estaban en ninguna de esas dos listas, como ha explicado el doctor, pero fueron elegidos por un acuerdo político, como ya ha explicado el doctor también, en Casa Presidencial en el 2009. La Asamblea lo que hizo fue aprobar la lista enviada por Capres en un acuerdo político entre dirigentes políticos, y como dice alguien, si se va
a elegir por acuerdo político de petit comité en casa presidencial, ¿para qué tenemos 84 diputados entonces? ¿Y para qué está escrito en la Constitución que prescribe 2 formas para llegar a la Corte Suprema? A la Corte Suprema. Bueno, estos son 2 puntos que son de sentido común y que están violados ahí. No se respetó ese procedimiento, eso es administrativo. La elección es política, es un acuerdo político, el nombramiento es un procedimiento administrativo. Yo entiendo, hay abogados que sostienen que una cosa es el acto político del acuerdo y la elección, y otra cosa es el procedimiento administrativo para el nombramiento. El procedimiento administrativo que se utilizó para nombrar a estos el nombramiento, sí. Bueno, dicho esto, si se violaron, si se violó estos requisitos constitucionales, pues yo no veo que haya que discutir tanto. Hay una violación de la norma y por lo tanto eso tiene consecuencia. Eso es lo que va a conocer la Sala de lo Contencioso y tiene que decir... O sea, ¿tiene razón la Sala de lo Contencioso desde tu punto de vista? Totalmente. Es que no necesito ser abogado para decírtelo. Me lo dice leer la Constitución, leer la información necesaria sobre este caso. Hubo una violación. La Asamblea no procedió correctamente porque aprobó el nombramiento, la elección de 2 magistrados que no provenían de las listas prescritas como requisito indispensable. Y entonces, pues, si se violó esto es lo que tiene que conocer la Sala de lo Contencioso. Ahora, la Sala de lo Constitucional va a decir es inaplicable algo que ni existe, es inaplicable una sentencia que van a pronunciar. Yo no entiendo, no entiendo. Claro, ahí es donde dice el doctor Kiro Ubaldo Salgado que se cae en prevaricato, ¿no? ¿Sí? Claro. El día de ayer, digo, es que esto es bien importante explicarlo y explicarle también a nuestros amigos televidentes qué significa o qué es la figura del prevaricato. Eso es lo que dice el aviso que le envía la Sala de lo Contencioso al fiscal. Revise si hay prevaricato en esa resolución de la Sala que le pretende impedir a la Sala de lo Contencioso que conozca el caso. Es decir, que si un juez, por ejemplo, doctor Kiro Ubaldo Salgado, si alguien ordena una investigación contra un juez, no puede ser el mismo juez el que diga de cualquier juez, no puede ser el mismo juez el que diga no procede esa investigación. Si emite sentencia en contra de ley. Digamos en términos muy generales, prevaricato es dar una resolución injusta sin tener o las facultades para darla o si media algún interés en ello. Y entonces aquí hay un interés de la Sala de lo Constitucional de que no se les toque. Ellos padecen de una paranoia terrible. Es más, le quiero decir, invitaron a los medios de comunicación. Yo no sé si los invitaron a ustedes. Sin duda alguna. No, pero es que al Canal 21 no lo invitaron. Imagínese usted. ¿Por qué? Porque cuando uno es crítico y uno empieza a hablar de estas cosas que perjudican a la Sala de lo Constitucional de alguna manera, entonces lo que hacen es no invitarlo. Mire, una tontera que voy a contar. A mí antes, un fulano allí de la Corte, por orden de los magistrados de estos, me mandaban siempre todas las sentencias que ellos emitían. Cuando yo ya empecé a criticar a la Sala de lo Constitucional, dejaron de mandármela. Mire cómo se pinta la personalidad. Ahora, es contra las personas, no contra las instituciones, ¿no? ¿Cómo se pinta la personalidad de esta gente? Ahora, yo no tengo ningún interés en que se quite la Sala de lo Constitucional. Yo lo que tengo interés es de que se diriman bien las cuestiones. ¿Por qué? Porque cuando se reunieron los notables en Casa Presidencial, que decidieron, ellos nombraron al doctor Belarmino Jaime y al licenciado González, ellos lo nombraron, la Asamblea solo lo ratificó, todos los abogados vimos con estupor cómo se había violado la Constitución. Quizá muchos se quedaron callados porque dijeron, bueno, al fin y al cabo, que salgamos de este impasse ya y que haya corte, porque no había corte. Pero la Asamblea Legislativa, si usted puede leer los matutinos de este día, la Asamblea Legislativa, en el informe que le pide la Sala de lo Contencioso, la Asamblea reconoce su error y reconoce que sin mayor análisis y que sin mayor estudio, siguiendo el acuerdo político de Capres, siguiendo el acuerdo político
ellos nombraron a estos 2 magistrados. Así es. Pero yo le digo, señores diputados, señor Sigfrido Reyes, señor Gallegos, que parece ser que es muy inteligente, o al menos eso creo, ¿por qué andan mandando ese tipo de informes de que ustedes se equivocaron y no revierten aquel acto administrativo que hicieron? Ustedes lo pueden hacer. Ustedes tienen unos 56 votos, los 56 votos, para destituir o desacreditar, quitarle el crédito a 2 magistrados, no a la sala, a 2 magistrados. Okay. Y llamar a que se elijan de acuerdo a cómo deben de elegirse constitucionalmente a los sustitutos de estos magistrados. Claro, Romeo, si me permites, es que esto, porque ayer, por ejemplo, escuché al doctor Portillo Cuadra, candidato a la vicepresidencia por el Partido Arena, hacer una interpretación de esta situación, por supuesto a favor de la sala, puesto que sabemos que hay algún nivel de afinidad entre Arena y sus aliados y esta sala de lo constitucional. ¿Por qué hay una afinidad en eso? Bueno, Arena lo defiende. Pues, pero Arena celebra puede estar sus- defendiendo la institucionalidad, no necesariamente No, porque pues, haya una afinidad política. Bueno, la sala de lo contencioso es parte de la institucionalidad y los columnistas afines a Arena dicen que son malos, perversos, sucios, feos y malos. No, Lo dicen perdón, literalmente y la en los periódicos de ahora. La NEP, que es el brazo económico de Arena, como FUSAD es el brazo digamos, intelectual, ANEP es la que patrocina Aliados por la Democracia, En efecto. que son los que están defendiendo a la sala. Bueno, entonces lo que te digo tiene bastante evidencia, no necesito explicarlo. Hay cierto nivel de afinidad, no estoy diciendo otra cosa más que afinidad, empatía, simpatía entre Arena y esta sala. Que, Bueno, Giovanni, es que eso es peligroso, ¿no? En un Estado de Derecho. Es decir, cuando tú dices afinidad, empatía, tal vez tú dices, no necesito explicarlo. Claro que necesitas explicarlo para que nuestros amigos televidentes Ok. que nos están escuchando Ok. entiendan Lo qué significa eso. lo repito Porque entonces. estás diciendo de alguna manera o estás insinuando, ¿no? O podría interpretarse de la siguiente manera, de que por lo tanto la sala resuelve pensando en esa No, pero eso afinidad, es si tú pones pensando esas en esa palabras en mi simpatía boca. que Yo no he dicho eso. Yo estoy diciendo que No. así se puede interpretar, Bueno, no estoy diciendo pero que tú lo has dicho, cada que se quien puede es libre de interpretar de esa interpretar. manera, Sí, que pero- esa afinidad se puede traducir en que la sala puede resolver, o sea, porque hay que pensando en esa afinidad respetar con a ese la partido sala, político. porque es parte de la institucionalidad, parte importante de la institucionalidad, tanto como lo es la sala de lo contencioso. En un artículo en la prensa gráfica de ayer, uno de los columnistas bastante afín al partido Arena, cercano a Aliados por la Democracia, ANEP, FUSADES, dice sucios, feos, malos a la sala de lo contencioso, ¿verdad? Y estoy quedándome bastante corto en los apelativos que usó, en los calificativos. Hoy, en el diario de hoy, otro articulista, afín a Aliados por la Democracia, es más parte de Aliados por la Democracia, se refiere en los mismos términos a la sala de lo contencioso. Bueno, saca tú las cuentas o que la saque la audiencia. Aquí hay bandos. Aquí hay bandos que miran blanco lo que el otro ve negro y que ven negro lo que el otro ve blanco. Bueno, eso es lo que llamamos polarización, por cierto, polarización política. Ok, esto tiene un contexto político. Las cuestiones no se dan en el cielo, en el topo urano, se dan dentro de una realidad política, en el marco de una realidad política asignada por una polarización. Esta sala de lo constitucional ha puesto en graves aprietos a la institucionalidad salvadoreña en varias ocasiones. Y voy a citar solo un ejemplo para hacer hincapié en lo mismo que tú preguntabas. Fíjate tú que cuando la sala de lo constitucional, esta sala, emite una sentencia, una resolución en contra del FONAT, ¿verdad?, que implicaba ya algo presupuestado por el gobierno, ¿verdad?, para obtener fondos para resarcir a las víctimas de accidentes de tránsito, anula la ley, es decir, dice que es inconstitucional el FONAT, pero además dicta una medida, ¿cómo se llama? Cautelar, Cautelar, sí. ¿verdad?, donde se deja La suspensión del acto del acto reclamado. reclamado, en efecto. Entonces, Y anula toda la ley. Mete en serios problemas algo que ya está presupuestado para pagarle a las víctimas, que ya tiene infraestructura, que tiene salarios, la gente que trabaja en el FONAT, y eso no le importa a la sala.
trabarle las carretas al gobierno. Espérame, la sala de lo contencioso, cuando admite la sentencia, no suspende el acto reclamado. ¿Por qué si pudiera hacerlo? Es decir, suspender el acto reclamado es separar de sus funciones a estos señores mientras no dicten sentencia. Cuando admite la demanda. ¿Por qué no lo hace? Lo pudo haber hecho. Sí, ¿por qué no lo hace? Porque hubiera metido en grave compromiso a la institucionalidad del país. En un caso hay madurez, en el otro no. Se quedó corta la sala de lo contencioso, ¿no? No, yo creo que es madurez. Que hubiera cometido un error al suspender el acto reclamado. Vamos a hacer la primera pausa. Aliados asegura que en el 2006 la sala de lo contencioso, y pónganle mucha atención a eso, resolvió que no le competía una demanda similar, que el demandante debió haber sido agraviado directamente por el acto y que la figura del interés difuso no tiene ninguna lógica, que la admisión viola la prescripción del plazo de 60 días, dice, regulado por la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿no? Este es un argumento bien interesante que lo podemos discutir cuando regresemos. Dice Ramón Villalta, la sala de lo contencioso, ustedes saben, Ramón Villalta, ¿no? Sí, de Iniciativa Social para la debió Democracia. estudiar a profundidad el recurso y no admitir la demanda porque no es de su competencia. Este no es un acto administrativo, sino que ha sido un proceso político, dice Ramón Villalta. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de esto, pero además, mire, la opinión de las dos personas que me acompañan esta mañana es importante en el siguiente sentido. Es decir, viene otra vez alguien, interpone una demanda nuevamente contra la Asamblea Legislativa, llega otra vez a lo contencioso administrativo, viene otra vez la sala de lo constitucional y le dice a lo contencioso que no tiene jurisdicción. Y entonces, ¿dónde vamos a acabar con esto, no? ¿Cómo se resuelve esta situación? No es predecible. Y la Fiscalía, pues obviamente ya sabe usted la posición que ha esgrimido en las últimas horas. Ha dicho que es una cuestión meramente política y que se resuelva entre los magistrados. Volvemos. Doctor Quiriguardo Salgado, ¿cuál es su opinión respecto a este tema? ¿Hay jurisprudencia ya sentada entonces, de acuerdo a esta misma declaración, que en el año 2006 la Sala de lo Contencioso resolvió que no le competía una demanda similar? Hablando de lo que está sucediendo en este momento y comparado con lo que sucedió en el 2006. Mire, la misma Sala de lo Constitucional ha cambiado la jurisprudencia. Es decir, cualquier sala puede resolver en el momento en que está conociendo algo que otra sala ha resuelto de otra manera. Eso no es ningún problema, ni es raro, ni es extraño. Entonces, si acaso ese fuera el motivo de la sala de lo contencioso, ese no es el problema. El problema es cómo, sin que la sala de lo contencioso haya dado una sentencia que esté en el mero trámite, la sala de lo constitucional se anticipa a declarar inaplicable algo en donde la sala no es parte. Mire, yo le quiero mandar un mensaje a los colegas abogados, no colegas porque soy juez, no, colegas abogados de la sala de lo contencioso y a la misma corte, a la corte en pleno. Ya no se estén dejando mangonear por esta sala. Tengan un poquito más de valor y de carácter para parar de una vez por todas a esta sala. Igual un mensaje para la Asamblea. Si la Asamblea, en el informe que le manda la sala de lo contencioso, acepta, confiesa que se equivocó y que no debieron haber electo ni a González ni a Jaime, pues la Asamblea con eso justamente tiene para llevar al Pleno toda esa cuestión y que con 56 votos se deshaga aquello que se hizo, sin necesidad de pasar por ninguna otra instancia. Sí, pero viene, a ver, la Asamblea puede proceder de esa manera, pero no sé si me equivoque en lo que voy a decir. Esto va a llegar a la Corte Suprema de Justicia mediante una demanda, ¿no? Pero es que mira, y volvemos al círculo vicioso, Romeo, de esto de que la Sala de lo Constitucional dice que no es correcto y que es inconstitucional lo resuelto por la Asamblea Legislativa. Precisamente. O sea, lo que quiero decir, Giovanni, termino con esto, es cómo debe terminar este círculo vicioso de demandas y contrademandas
y que al final, pues obviamente está afectando la institucionalidad del país. Precisamente, Eso es lo Romeo, grave de esto. porque ese problema que le ha infligido a la institucionalidad y al país la Sala de lo Constitucional al excederse en sus funciones reiteradamente, y pongo el ejemplo que ya te puse en un programa pasado, el artículo 85 de la Constitución dice que solo por la vía de los partidos políticos se puede acceder a cargos de elección pública, de elección popular, solo por la vía de los partidos políticos. Eso dice el texto constitucional, pero estos señores dijeron, no, a la sociedad le conviene más que también hayan candidaturas independientes, pero eso no lo dice la Constitución, eso es lo que ellos creen, y a lo mejor tienen razón, pero la Constitución dice otra cosa. Esa interpretación o sobreinterpretación de la Constitución es un exceso de sus funciones, porque la Constitución dice claramente otra cosa. Este es un ejemplo. Bueno, esta sala ha puesto en problemas reiteradamente a la Asamblea Legislativa, al Ejecutivo, yo te decía la otra vez, a la misma Corte Suprema, y se ha erigido en el máximo tribunal, ¿verdad?, no justiciables, se han dicho a sí mismos, ellos no son justiciables, ¿verdad?, pero el máximo tribunal, según la Constitución salvadoreña, es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Es así o no es así, doctor? La máxima instancia... Lo que sucede es que la Corte Plena, la Corte Sala Suprema de de lo Justicia Constitucional está integrando la Corte Suprema de Justicia. Es parte de la no Corte. es un organismo independiente, No. pero ellos, en su doctrina, en sus sentencias, están generando doctrina y jurisprudencia de que ellos son un tribunal constitucional, cosa que también debería ver el señor fiscal, que mire las sentencias. ¿Por qué? Porque al poner eso, está también cometiendo prevaricato. Está cometiendo prevaricato. ¿Por qué? Porque ellos no son un tribunal constitucional. Oiga, doctor, son parte de la el Corte fiscal Suprema de Justicia. debe tomar un papel más activo en esto, ya usted Por lo está diciendo, supuesto pero es que no, me por llama mucho la supuesto. atención lo que dijo el día de ayer. Mire, es un problema político. Yo no recuerdo, Romeo, que haya dicho que era un problema. es Él un dijo problema de inmadurez. De inmadurez es un problema entre magistrados, ¿no? personal, ¿Ya? de prepotencia, Ok. de egos. No recuerdo que haya Permíteme dicho entonces aclarar, ¿no? en términos políticos. Tienes toda la razón. Es un problema, dijo, de carácter personal. Sí. Problema personal entre Inmadurez, magistrados. egos, Pero digo, está prepotencia. anticipando de una vez el fiscal que no hay nada que investigar. ¿Cómo a pesar no? de los Él escritos. dijo, el fiscal, ya hay un grupo de fiscales trabajando en el caso, en la investigación. ¿Y cuál es la investigación? Lo que la Sala de lo Contencioso le pide, investigue si hubo o no prevaricato en esta resolución de la Sala. No descalifica mire, cualquier investigación cuando no, dices es un problema personal. No, Mire, él dice ya hay un El grupo de fiscales prevaricato es un trabajando. delito que tiene penas menores, etcétera, pero es un delito. Y si es delito, la fiscalía tiene que conocer. Y le guste o no le guste al señor fiscal general, él tiene que pronunciarse. Él tiene que promover la acción penal en beneficio de la sociedad. Porque la Sala de lo Constitucional no representa a la sociedad. Representa a un grupito que se llama Aliados por la Democracia. Representa a la ANEP, representa a FUSADES, representa a Arena. ¿Por qué? Porque hay vínculos anteriores entre Belarmino Jaime y algunos altos dirigentes de Arena. Entonces, a mí me da miedo que de repente esta Sala de lo Constitucional salga con una locura declarando inconstitucional la ley de amnistía para que Sánchez Serén, por ejemplo, no sea candidato a la presidencia. Me preocupa, porque no es así como se le cortan los pies a un candidato para que no corra. Y entonces, claro, y si a eso agréguele que pudieran decir que el presidente Saca tampoco no puede, entonces, mire, mejor que sienten ya a Quijano en la presidencia, pues. Esto es el contexto político. Esto es a lo que yo llamo contexto político, Romeo, porque este nivel de imprevisibilidad con el actuar de la Sala, por el hecho de haberse extralimitado en sus funciones al sobreinterpretar la Constitución y juzgar que es o no inconstitucional en función de yo no sé, no literal, no interpretación literal de la Constitución, sino lo que ellos llaman interpretación evolutiva, ¿no? Al hacer esto, se vuelve imprevisible qué puede pasar, y cuando el doctor dice lo que acaba de afirmar, que pudiera pasar esto,
Tú te sonríes, pero yo no. A mí me preocupa. Me preocupa que estemos a merced de 4 caballeros que pueden ser muy cultos, muy inteligentes e incluso muy bien intencionados. Pero la ley salvadoreña dice otra cosa, y lo que dice es que estos señores, sin ser yo de la sala de lo contencioso ni abogado, habiendo leído que la norma dice que solo se puede ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia si se cumplen esos 2 requisitos, estar en una o en otra lista, que ya explicamos, y si no están, entonces no pueden ser magistrados. Sencillamente hay que revisar ese procedimiento. Eso está haciendo la sala de lo contencioso. ¿Por qué ahora va a ser aliado de la democracia la que diga no tiene razón la sala de lo constitucional? Bueno, y entonces ¿para qué está la sala de lo constitucional? ¿Para qué? Si las resoluciones se van a dar enfusadas en ANEP, en el Partido Arena o en Aliados por la Democracia. Entonces, ¿por qué no dejan trabajar la institucionalidad? ¿Por qué no dejan que sea la sala de lo ¿Ahí se contencioso? escriben, crees tú, las resoluciones o crees que ahí podrían estarse escribiendo? Es que yo creo que ahí deben... no te entendí eso. Tú dices, ¿para qué están las salas y entonces si es de Aliados por la Democracia? No, desde por lo que FUSADE, tú desde leíste, ANEP, que dijo por ejemplo, Ramón Villalta. ¿se escriben las resoluciones? No, puede por lo que estar- tú dices, que dice Ramón Villalta, y Ajá. por el tono de los columnistas afines Aliados por la Democracia, que he citado ayer y ahora en el diario, en la prensa ayer, en el diario de hoy ahora, diciendo no, lo que tiene que hacer es esto, porque lo que sucedió es esto y esto, y la sala tiene razón en esto, la otra sala no tiene razón en esto. Es decir, ya, como quien dice, adelantando criterios, si fueran abogados, que la sala de lo contencioso, como te dije, son sucios, feos y malos, y los otros son los 4 magníficos, incluso de caricatura, pues, los 4 fantásticos. ¿Qué es eso? ¿A qué estamos jugando? 4 magníficos, esto no es un juego. Esto de andarle poniendo, ni son unos sucios, feos y malos, ni son los otros, los 4 fantásticos, ¿no? Son 4 señores, 4 abogados, muy honorables, muy cultos, muy inteligentes, muy bien intencionados quizá, pero lo que están haciendo es poniendo al país en graves aprietos, imprevisible, lo que el doctor acaba de advertir que pudiera pasar, yo no digo que esté pasando ni que necesariamente vaya a pasar, cuando él dijo pueden incluso... inhabilitar a Salvador Sánchez Serén mediante la ley de amnistía. digamos, Ajá, por pero ejemplo. es que, ¿por qué pasó lo de aquel famoso decreto donde Arena, su fracción, su dirección, trataron de amarrarle las manos y de anular a la sala de lo constitucional? Porque creyeron que eso venía. ¿O no fue así, doctor? Claro. Creyeron que eso venía. ¿Y quién empezó este lío con la sala de la constitucional si no fue el Partido Arena? Y no fue Arena la que promovió El 743. el famoso 743, pues. Incluso en esa ocasión el Frente, haciendo una jugada bastante mezquina, yo recuerdo las declaraciones del Frente, que no dio sus votos para eso, diciendo aquí ha sucedido una tragedia institucional, una tragedia de sentido griego, llegó a decir Sigfrido Reyes, porque andaba aquí, yo no recuerdo si era Insulza, andaba aquí un funcionario internacional en esos días. Llegó a decir, esto es una tragedia griega lo que ha pasado, es una traición a la institucionalidad, cuando fue Arena la que intentó amarrarle las manos a la sala de Hay lo que recordar constitucional. que el 743 sencillamente lo que ordenaba era que se necesitaban 5 votos para tomar resoluciones en la sala de lo constitucional. Y lo presentó Arena. Después se sumó el Frente. Arena después se retiró, Y dejó el retiró Frente, la sí. propuesta y dejó al Frente enganchado. Y hubo una crisis institucional. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es el temor que le tienen a la sala de lo constitucional? ¿Por qué la sala de lo constitucional puede autoblindarse? ¿Por qué puede aparecer como que es un poder supranacional? No justiciable. Y nadie dice nada en este país. ¿Dónde están, señores de la Corte Suprema de Justicia? Si ustedes son el máximo tribunal de justicia en El Salvador, ¿dónde están? Si la sala es apenas una parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿dónde están? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la Asamblea Legislativa? ¿Qué es lo que está pasando en este país? Claro, esas son las preguntas obviamente que también se hace la población. Y mira, a propósito del fiscal, aquí lo tengo textualmente, dice el titular de la Fiscalía de la República no mencionó detalles sobre el escrito de la Sala de lo Contencioso presentado ayer a la institución en la que solicita se investiga la Sala de lo Constitucional. El fiscal, Luis Martínez, dijo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están llevando sus diferencias personales al ámbito laboral
y esto está llevando a que se cree una crisis institucional dentro Eso fue del lo que órgano judicial. Lo dice el fiscal general de la República, lo consignan los medios de comunicación. Eso fue lo que dijo. Pero no sabía la parte donde tú dices que sí, dice que hay un equipo de investigación o que está investigando realmente si Ya hay un existió la equipo figura de del fiscales, prevaricato dijo, que están o trabajando si en hay eso. delito en esto. Ya hay un equipo de fiscales trabajando en eso, dijo. Mire, pero yo no sé esas declaraciones que ha leído usted de quién son. Del fiscal. Del fiscal general, sí. Pero si son declaraciones del fiscal, el fiscal lo que nos está diciendo ahí es que no va a hacer nada, que es una cuestión personal entre ellos. Entonces, ¿y el prevaricato dónde queda? Yo me río nuevamente y Giovanni me dice, tú te ríes. Y por eso, digo, el fiscal mismo está, y dije, casi debemos de interpretar que el fiscal está diciendo que aquí no hay nada que investigar porque es una cuestión muy personal que Claro. afecta a lo laboral. Pero no sabía, e insisto, de Lo que cual había no es- una no es- comisión lo cual que no es dice propio Giovanni de que un está fiscal. conformada ya, que a pesar de Él que él dice- anticipa juicio y dice, mira, es una cuestión laboral, dice que está conformando una comisión. o ha Lo conformado cual una no es comisión. propio de un fiscal. No, pero yo lo interpreto de otra manera. Lo que el fiscal dice es, hay inmadurez en la sala, han llevado el caso a dirimir problemas de justicia en términos mediáticos en los periódicos y están metidos en esos problemas asuntos de prepotencia, de egos. Dice por ahí en la misma declaración de egos. Creo que la nota no está muy clara. Hay en otras versiones donde está más claro. Él habla de egos, de prepotencias, de inmadurez en lo de la sala. Con eso está queriendo decir, tipificando el problema, pero no está queriendo decir que no haya nada que investigar. De hecho, dice, y debe estar en una de las notas, dice, ya hay un grupo de fiscales trabajando en el caso. ¿Pero dónde está ¿Cuál eso? es el caso? Yo no lo he leído. Yo lo vi en los noticieros y lo leí en uno de los periódicos. Lo que pasa es que hay varios periódicos, ¿no? No sé cuál estás Y leyendo varios tú. noticieros. Sí, bueno, es que yo sigo y ese es mi oficio, pues, va a estar viendo qué dijo el uno y qué dijo el otro. Y sí recuerdo muy bien esa declaración del fiscal, claro que sí. Ok, solo para ir concluyendo este primer bloque y hacer la pausa comercial, doctor Quirigoaldo Salgado, no me queda muy claro si tenemos que apelar a la madurez de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de las salas que están en conflicto en este momento. No me queda claro si esto podría ir terminando con con un planteamiento, con una posición de la Fiscalía General de la República, o cómo va a terminar esta situación, o cuál es el camino para allanar, digamos, la tranquilidad dentro de la Corte Suprema Son de tres Justicia. planteamientos. Uno, tiene que pronunciarse la Corte Suprema de Justicia Ajá. en defensa de la institucionalidad de la misma Corte al defender a la Sala de lo Contencioso Administrativo, La Corte en pleno. la Corte en pleno. Segundo, tiene que pronunciarse la Fiscalía. Y tercero, tiene que pronunciarse la Asamblea Legislativa. ¿Y cuál es el miedo, pues? ¿Y cuál es el miedo de separar a dos magistrados que están ilegal e ilegítimamente nombrados? ¿Cuál es el temor? Ok, vamos a hacer la pausa, regresamos. Muy bien, estamos de regreso. A ver, vamos haciendo ya conclusiones sobre esto, ¿no? El doctor Quirigoaldo Salgado es bien tajante, dice cuál es el miedo que tienen de actuar quienes tengan que actuar, Fiscalía General de la República, Asamblea Legislativa y Corte en Pleno. Obviamente, si hay un llamado a formar Corte Plena, pues no van a llegar los magistrados de las salas de lo constitucional, estamos claros, ¿no? Pero hay mayoría que se instala, o sea, mediante este Son llamado 11. se instala la mayoría, obviamente. Hay quórum, como dicen ustedes. Claro. Hay mayoría. Son 11 de en la- 15. En la sala, en la Corte Suprema de Justicia, y del otro lado, en la Asamblea Legislativa, los partidos que están en problemas, o la Sala de lo Constitucional está emplazando constantemente a unos partidos que son una representación legislativa bien considerable, que tienen 56 votos prácticamente, y que son electos directamente, son diputados electos directamente por el pueblo. Y 4 caballeros tienen en jaque a la Asamblea, al presidente. Ahora, ustedes dijeron, no sé si recuerdo, Giovanni, que decía el doctor Quirigoaldo Salgado, esta sala ha metido en problemas a la Asamblea Legislativa, al Ejecutivo. Y allá, quienes nos están viendo en este momento, allá en el comedero, en su casa, en su sala, han de decir, mire, y no será al revés también, de que la Asamblea Legislativa, De que el país entero está contra los 4. ha metido en problemas a esta sala al mandarle
obviamente, decretos o leyes que no están dentro del marco de la Constitución. Podría interpretarse también eso, ¿no? Podría estar pasando eso también. Bueno, hay cosas razonables, pero que son muy pequeñas y no trascienden. Pero, por ejemplo, algo irrazonable que trasciende es lo que mencionó Giovanni. Se presenta inconstitucionalidad de la ley del FONAT sobre ciertos artículos. La Sala de lo Constitucional resuelve admitir la inconstitucionalidad sobre esos artículos, pero no se conforma con llevarse a esos artículos, sino que suspende el acto reclamado. Es decir, prácticamente lo que hace es decir, toda la ley tiene problemas y entonces se suspende el acto reclamado. Ya nadie pague y hay que ver cómo hace el Estado para indemnizar a los que de aquí en adelante salgan muertos o lesionados. Eso fue, ¿qué es lo que sucedió? Fue una clara desestabilización al órgano ejecutivo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Claro, ahí no hay prevaricato, pero lo que hay es un interés evidente de perjudicar a los demás órganos. Pero se argumentó que mediante esta ley había una doble tributación y la doble tributación no está contemplada dentro del marco de la Constitución de la República. Vamos a suponer que eso es inconstitucional. Eso tiene base jurídica. Vamos a suponer que eso es inconstitucional. Pero la demanda corre porque no han resuelto. Todavía no han resuelto. No, pero ya suspendieron el acto. Pero suspendieron el acto reclamado. Y mientras resuelven, que pueden resolver en 6 meses, 1 año, el Estado se priva de cobrar el impuesto y además tiene que dar atención a las víctimas con lo poquito que había cobrado. Y pagar los salarios de los... ¿Qué va a pasar después? Pagar los salarios de la gente que trabaja en el FONAT. ¿Y qué va a pasar después? Entonces, cosas así son las que la sala puede hacer 9 cosas buenas, pero una destructiva. Y además hay otra cosa una si me permite, que viola la institucionalidad. Si me permite el doctor Salgado, es que hay una cosa también que es evidente, Romeo. Si un artículo constitucional puede ser debatido por especialistas del derecho de distintas corrientes de pensamiento, como suele decirse, y como teólogos medievales pueden pasarse hasta el día del juicio final debatiendo la interpretación de un artículo constitucional o de un texto constitucional, de un pasaje de la Constitución o de un cuerpo de leyes. Para eso son abogados y entre abogados te veas, como dicen, ¿no? Esto es muy propio, incluso propio de esa profesión como teólogos, porque parten de un libro al que hay que interpretar, ¿verdad? Como es la Biblia, como es el Corán y tal, interpretan la Constitución, ok. Esto es abstracción del derecho, de la filosofía del derecho y tal. Otra cosa es la realidad política en la que vives. Realidad política que en este momento está asignada por una coyuntura electoral. Y hay unos temores. Cuando no hay previsibilidad, claro, obviamente. Entonces hay unos temores. ¿Y por qué? Porque se ha sacado de madre, digamos, y lo digo en castellano, pues no estoy siendo grosero, se ha sacado de madre algo que puede ser razonable. Cualquier discusión sobre textos constitucionales, sobre realidad política, sobre historia, sobre cualquier cosa puede ser razonable. Pero si ya tú metes elementos como hay 4 fantásticos, 4, ¿qué les dicen? Los 4 magníficos. Ese es un lenguaje de caricaturas. Son aquellos paquincitos y el hombre llama, el hombre antorcha y tal. Bueno, 4 honorables que sus afines, su entorno, que yo lo he mencionado y el doctor también, sin ninguna pena, Fusade, Janep, el Partido Arena, Aliados por la Democracia, tienen una lista de sinónimos para referirse a estos señores, a estos caballeros, fantásticos, honorables, bueno, guapos, rubios, ojo azul, sin vicio y esperando herencia, como dicen, ojo azul y qué más, chelón, galán, ¿verdad? Todo lo mejor, estos 4 señores. Y ahora la serie de adjetivos contrarios
recomiendo la lectura de 2 editoriales, uno ayer en la Prensa Gráfica y uno ahora en el Diario de Hoy, donde los adjetivos contrarios, A lo contencioso. y los cierro con sucios, feos y malos, resulta ser la señora Loli Claros de la Sala de lo Contencioso Administrativo y sus colegas, ¿verdad? Estos son lo contrario, lo feo, lo sucio y lo malo. Bueno, Roxana tiene comentarios a Así través no de se las redes puede. sociales. Tenemos ya poco tiempo, pero podemos escuchar algunos de los comentarios porque alguien me dice, deje que participen los ciudadanos. Ahí va. Adelante, Roxana. Gracias, Romeo. Muy buenos días para ti, tus invitados y los amigos televidentes. Rápidamente, Fernando Renderos dice, al parecer los magistrados encontraron quien los cuestionara legalmente. No tienen nada de malo el que analicen su elección. ¿Qué piensan ustedes que aliados de la democracia den sus conferencias de prensa desde la sede de la ANEP? No es un conflicto entre salas, es un conflicto en donde los mismos políticos de siempre están atacando la institucionalidad del país, asegura Nelson González. El conflicto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tiene nombre y apellido, Arena y la ANEP y ex guerrilleros resentidos, asegura Roberto Salazar. Es la corrupción y el hambre del poder de la Sala de lo Constitucional, asegura Fran Dieguito, mientras que si la Sala de lo Constitucional no quiere que le cuestionen o revisen su elección, pues algo temen o esconden. ¿Y dónde queda la honradez de parte? Pues pregunta Carlos Patiño. También esos, dice... esos analistas, dice, no tienen nada de criterio en este proceso. Eso lo dice José Ángel Zelaya. Esos son algunos de los comentarios que teníamos en el Facebook. Romeo, rápidamente en Twitter, Kirio Velando dice, por los intereses de Saca, Daniel 23160. Vuelvo y repito, la Sala de lo Constitucional debe de ser removido. Waldo Salgado, felicidades por decir la verdad. Mau Conta. Regreso contigo. Bueno, tiempo suficiente para escuchar los comentarios finales. Doctor Quirobaldo Salgado. Bueno, yo creo que este muestreo que se ha hecho en las redes sociales, lo que nos está indicando es que la gente sí tiene conciencia ya de lo que está pasando y que la gente está muy clara y que la Sala de lo Constitucional dentro de la población no las tiene todas. Entonces, si la población es tan valiente como para criticar a la Sala de lo Constitucional, ¿por qué quienes pueden hacerlo y tienen el poder de corregir las cosas no lo hacen? Esa es mi pregunta. Giovanni. A mí que no me citen una gran cantidad de libros para hacer jurisprudencia y debate constitucional sobre este caso, a mí que me digan 2 cosas. ¿Estaban o no estaban en la lista del Consejo Nacional de la Judicatura y o de las asociaciones de abogados Belarmino Jaime y Rodolfo González? La respuesta es no estaban, por lo tanto no pueden ser magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esto es bien sencillo. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Desde ya puedo adelantar esto porque lo confirmé el día de ayer. Es decir que 13 representantes de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia van a estar conversando con nosotros esta mañana aquí en Hechos AM para escuchar también sus argumentos, para escuchar su posición mañana en la entrevista de Hechos AM. Vamos a tener a 3 representantes de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia para conocer su opinión sobre este tema y sobre esta situación que está pasando al interior de la Corte Suprema. Pausa, regresamos. Sistema Fedecases, todos para uno y uno para todos. Presentó